Buenos días a todos y a todas. Pues ahora tenemos aquí con nosotros a José Luis Moreno Pestaña, que es director de la Cátedra Extraordinaria de Filosofía Social de la Discriminación Corporal. También es profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad de Granada y doctorado en Filosofía y Sociología. Tiene muchas cosas. Entonces, bueno, pues Pepe nos va a hablar de la discriminación corporal. No sé, alguno de vosotros no es una persona ajena al sindicato y para mí pues es un placer presentarlo por muchas razones. Pero bueno, vosotros sabéis, muchos de vosotros y de vosotras ya lo conocéis, ¿no? Habéis estado con él, habéis trabajado con él, ¿no? Yo os cuento un poco de su trabajo y del trabajo que ha hecho con comisiones. Voy a ser muy breve y vamos a dar paso que nos explique él, que es lo interesante, no oírme a mí, ¿no? Vosotros sabéis que, bueno, que él publicó un libro que se llama La cara oculta del capital erótico, ¿no? Un libro pues que habla de discriminación corporal, de cómo las exigencias estéticas afectan a la salud laboral de los trabajadores, ¿no? Y a raíz de esa publicación de este libro se hizo una colaboración entre Comisiones Obreras y la Universidad de Granada, una colaboración en la que muchos de los que estáis aquí, o algunos y algunas de las que estáis aquí, habéis participado. Y se hablaba como en los distintos sectores, ¿no?, había una exigencia estética hacia el personal trabajador, ¿no?, y sobre todo también afectaba a muchos sectores, pero quizá de una forma más cruel o más de esto al sector de la hostelería y del comercio y a mujeres jóvenes. Y esto es una jornada de juventud, ¿no? Entonces, ¿cómo afectaba a esas mujeres jóvenes esa exigencia estética? Pues a raíz de esa colaboración, y que continúa, esa colaboración continúa hasta hoy y está dando, yo creo que es una colaboración fructífera, enriquecedora, no solo para la universidad, sino para nosotros como sindicato, y que también está aportando pues una perspectiva diferente y fresca a nuestra acción sindical, ¿no? Y a través de aquí pues hemos podido detectar, ¿no?, los sectores, ya pues más concretamente en Granada, ¿no?, donde se produce esta discriminación corporal, que es una exigencia de las empresas, del capitalismo, que afecta a los trabajadores y que produce discriminaciones que al final se traducen en problemas de salud laboral. Y eso es algo que como sindicato nosotros tenemos que tenerlo en nuestra acción sindical, pues para poder combatirlo, ahora mismo pues para estudiarlo y después para combatirlo y para tener estrategias que puedan hacer que esto pues sea cada vez menor, ¿no? Bueno, yo no voy a extenderme más, simplemente presentarlo y os dejo con él, que así que adelante, Pepe. Pues muchísimas gracias, Clara, muchísimas gracias a las personas que habéis organizado esta jornada. Digamos que para mí significa, digamos, la continuidad de una colaboración, digamos, iba a decir larga en lo que concierne a las cuestiones que yo voy a presentar hoy, porque efectivamente Clara ha trazado bien el proceso. A partir de un libro mío empezamos un proceso, digamos, empezamos un diálogo acerca de cómo convertir ese libro en algo accesible y útil para la gente que hace acción sindical cotidianamente en las empresas. Y posteriormente, como siempre sucede cuando hablas con la gente, me di cuenta que muchas cosas que yo contaba en el libro no estaban ni bien explicadas ni matizadas, y algunas simplemente yo no era consciente de ellas. Hicimos una guía sobre discriminación corporal en el trabajo que publicamos, y finalmente esa guía que hicimos, digamos, de manera militante, fue una colaboración formal, pero fue algo que hicimos de manera militante, llamó la atención del Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Igualdad nos propuso completar ese trabajo a nivel de toda España, y es por lo que se creó una cátedra extraordinaria, una cátedra. En la universidad las cátedras no significa que quien la ocupe sean catedráticos, es una posición de promoción profesional. Una cátedra es un espacio de investigación que se establece entre la universidad y una organización no universitaria, una organización de la sociedad civil. Normalmente son organizaciones empresariales, en este caso una cátedra digamos, que se establece con el Instituto de las Mujeres para colaborar con
sindicatos, asociaciones profesionales, empresariales, investigando lo que habíamos presentado en esta primera guía. Aparte de todo eso, es importante que me hayáis dado la oportunidad de conversar con vosotros hoy, porque incluso respecto a nuestra guía, que ya mejoraba las cosas que ya había hecho, ya tenemos datos nuevos que modifican incluso lo mucho que habíamos avanzado en la guía. Y está bien que lo presentemos. La cátedra tiene un año de trabajo que nos hemos tomado con muchísima intensidad, las personas que la formamos y las primeras entrevistas en profundidad que se han hecho y los primeros datos estadísticos nos permiten, digamos, reelaborar lo que ya habíamos contado. Y bueno, una alegría que podés contároslo hoy, casi, digamos, acabando una primera redacción, no de todas las entrevistas en profundidad y grupos de discusión que estamos haciendo, pero sí de ya una buena parte de ellos, que son más de 30 y que se suman, digamos, a un corpus de experiencia de explotación en el trabajo que teníamos ya recogido con anterioridad. Bien, siempre que uno presenta un tipo de investigación como este, se encuentra con dos problemas. En primer lugar, tener el máximo respeto a las personas que me estéis escuchando e intentar daros la información con la mayor precisión posible. Sobre todo porque además las personas que me estáis escuchando, además de que esto pueda servir para reafirmar o no ideológicamente, puede dar lugar a acciones en las que os movilizaréis, digamos, pensando en cosas que uno está diciendo y que por tanto tienen que tener un sustrato medio asentado. Sería una auténtica barbaridad si yo os contara, o una frivolidad si yo os contara algo que os inflamase el espíritu, pero que diera lugar a acciones que enseguida se iban a revelar para vosotros, para vuestras compañeras y vuestros compañeros, falsas porque no se corresponden con la realidad. Esa es la primera cuestión importante, que lo que se transmita con precisión. La segunda cuestión importante es que se transmita con claridad. Voy a intentar hacer las dos cosas. Clara me controla y cuando estemos por el cuarto, dentro de media hora o así, me puede cortar y podemos abrir un turno de debate. En cualquier caso, yo intentaré estar hoy todo el tiempo y más tarde, por la tarde, también podemos seguir charlando. Bien, lo primero que quería es presentaros 4 espacios de empleos posibles. Hay 4 espacios de empleos posibles. Digamos, yo sostenemos que hay 4 espacios de empleos posibles. Que hay que tomarlos como lo que son. 4 espacios de empleos posibles significa que hay personas que están en varios de esos espacios de empleo a la vez, porque tienen dobles trabajos. Por ejemplo, porque son artistas y a la vez camareras. ¿Me explico? Hay personas que están en esos espacios de empleo porque tienen un objetivo profesional en otro espacio de empleo. Presentaremos enseguida un caso. Personas que trabajan en una tienda de moda pero quieren convertirse en investigadoras universitarias o en profesionales de la sanidad. Esto es importante. Digamos, los 4 espacios de empleo no están estancados, sino que cada uno de nosotros y de nosotras a lo largo de nuestra vida recorre varios de esos espacios de empleo. Esta es la primera idea que es importante. Esos espacios de empleo, en principio, los que están mejor situados los tendemos a identificar con, digamos, condiciones laborales reguladas y alto salario. Y identificamos las condiciones laborales reguladas con personas que tienen cualificaciones, por ejemplo, culturales o técnicas fuertes. En principio eso es así. Y podemos pensar que un ingeniero o una ingeniera o una investigadora en sociología están en la empresa en la que trabajan en mejores condiciones que una camarera o que una vendedora en una tienda de moda. Pero cuidado. Cuando hablo de espacios de empleo hay que tener en cuenta que los espacios de empleo peor situados son como un atractor de los espacios de empleo mejor situados. Y hay una tendencia insidiosa a que las malas condiciones de trabajo y lo que enseguida llamaré explotación cultural se introduzcan en los espacios de empleo mejor situados.
Y puede darse la situación, lo veremos si nos da tiempo, en que las condiciones laborales sean mejores en espacios de empleo más modestos que en espacios de empleo que exigen cualificación. Por tanto, las personas ocupan diversas posiciones. En segundo lugar, los empleos buenos y los empleos malos no se diferencian como empleos no cualificados y empleos cualificados. No. Conclusión importante de todo esto. No, en una situación de este tipo, pretender que las personas tengan una conciencia definida de cuál es su posición de clase es empíricamente imposible. Primero, porque las personas ocupan posiciones temporales, pero tienen otras perspectivas. Y en segundo lugar, porque las personas ocupan posiciones contradictorias. Pueden tener una alta cualificación, por ejemplo, un doctorado, y considerarse a sí mismas como personas técnicamente competentes, se lo dice su familia, su amiga, su amigo, su novio, su novia, quien sea, y a la vez tienen condiciones de trabajo muy malas, pero nunca se reconocerían como alguien de clase trabajadora. En el caso, por ejemplo, de mi padre, estaba claro, mi padre trabajaba en una cadena de montaje, había aprendido a leer y escribir en unos cursos que le montó la fábrica, era evidente lo que era. Venía de otros trabajos similares, es decir, había tenido una cierta movilidad laboral, pero era evidente lo que era. La situación que yo voy a presentaros es más complicada, lo cual no quiere decir que no existan herramientas sindicales, yo voy a intentar explicar cuáles creo que son importantes para hacer frente a esta situación. Bien, ¿cuáles son los 4 espacios de empleo? Mira, yo antes de... hay unos empleos que son estupendos. No los vamos a llamar empleos estupendos, vamos a llamarlos empleos donde hay respeto de los derechos laborales de los trabajadores y donde los trabajadores controlan las condiciones de su oficio. Son los mejores empleos. Hay un segundo tipo de empleo donde los trabajadores, sobre todo las trabajadoras, tienen buenas condiciones laborales, pero se encuentran con presiones y normas a menudo degradantes. Suelen ser trabajadoras porque las personas, sobre todo mujeres, pero no solo, que ocupan esos empleos, se encuentran sometidas a exigencias constantes respecto a su apariencia estética, respecto a la función que esa apariencia estética juega en su trabajo, y son reclutadas y su ascenso socioprofesional, su ascenso laboral, depende de esas condiciones. Lo cual, aunque son personas bien situadas, les produce a menudo una sensación de disgusto moral enorme. Hay un tercer tipo de empleos, donde las personas sufren lo que voy a llamar enseguida explotación económica, pero nada más. Y un cuarto tipo de empleo, en el que me voy a centrar en esta intervención, porque por cuestiones de tiempo, donde las personas sufren explotación económica y explotación cultural. Y voy a hablar un segundo de la cuestión de la explotación. La explotación es un término extremadamente complicado. De hecho, en la historia del movimiento obrero tardó mucho en utilizarse. A mí me fastidia mucho reducir la historia del movimiento obrero a Marx, porque hay movimiento obrero premarxista, porque hay movimiento obrero al margen del marxismo, porque hay teóricos importantes en el movimiento obrero que no tienen nada que ver con Marx, sea cual fuera el genio de Marx, pero hay un índice importante. Marx tarda mucho en utilizar el concepto de explotación, que es un concepto que él recoge del movimiento obrero francés. ¿Por qué ese concepto es tan complicado? Porque la explotación supone transferencia de trabajo de una persona hacia otra, una transferencia desigual. ¿Cuál es el emblema de las movilizaciones neoliberales y por qué los neoliberales tienen tanta fuerza entre jóvenes y trabajadores? Porque han conseguido desplazar el debate de la explotación dirigiéndolo no hacia los empresarios o los capitalistas, sino a las personas que cobran subsidios del Estado social.
y consideran que pagar impuestos es una forma de extracción de recursos para dirigirlos a personas, a programas sociales, que lo único que hacen es mantener a vagos o a individuos que están ideologizando, manipulando a los demás. Esto es muy importante. El vocabulario de mi ley al aprobar las medidas a las que se ha referido Dani es el vocabulario de nosotros estamos defendiendo a los trabajadores contra los parásitos que engordan la maquinaria del Estado. Esta idea es importantísima. Bien, ¿cómo vamos a utilizar aquí la noción de explotación económica y de explotación y cultural? Sobre esto hay debates enormes que además tienen el máximo interés y que si queréis, luego en la medida que yo sea capaz, podemos recoger, pero yo voy a partir de una definición que me parece accesible y clara. Podemos decir que hay explotación económica cuando las personas no encuentran reconocido su trabajo. Y cuando las personas no encuentran reconocido su trabajo, y eso les aboca a una enorme dificultad para recuperarse del agotamiento físico que supone su trabajo, les genera enfermedades y eventualmente, en las peores situaciones, les genera problemas psíquicos. Es decir, las personas no son capaces de retornar cada día después de trabajar recuperadas. En términos de los clásicos, se llama la reproducción de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se desgasta y tiene que reproducirse, pero reproducirse no solamente como un bocadillo de mortadela, o los que necesite, o que ingrese calorías y proteínas. Reproducirse es que se encuentre en condiciones físicas, psíquicas y morales capaces de ir al día siguiente con la misma energía a trabajar y de desarrollar una vida al margen del trabajo. Porque si las personas no son capaces de desarrollar una vida al margen del trabajo, sus cuerpos se reproducen como si fueran lo que en términos técnicos se llama mano de obra no libre, esclavo o siervo. Algo en lo que existía mucho el primer movimiento obrero en el siglo XIX, los esclavos y los siervos están mejores que los trabajadores. De hecho, pueden ser esclavos y estar mucho mejor alimentados y mucho mejor cuidados si el amo es una buena persona. ¿Me explico? La cuestión de la explotación económica la juzgamos ahí. Malos salarios, escasa consideración, las personas trabajan y no es reconocido lo que hacen, las maltratan, cuando cometen un fallo le echan la culpa y cuando se produce algo que ha sido gracias a su inventiva, su capacidad, su inteligencia, es el jefe quien se pone las medallas, y malestar psíquico. Esto es la explotación económica. Bien, ¿qué características tiene la explotación económica? La explotación económica, muy importante, se manifiesta fundamentalmente como problemas de salud. Un cuerpo que no está bien descansado, un ser humano que no está reconocido, empieza a ir como una cafetera escacharrada. Empieza a soltar café cuando no debe. Empieza a ir mal en su vida cotidiana. Es decir, el lenguaje de la explotación vivida individualmente es un lenguaje, por decirlo con los temas de nuestro tiempo, el lenguaje de las terapias y de las enfermedades. Son personas que están cansadas, agotadas, que no son capaces de disfrutar cuando se encuentran con otras personas, o que tienen una necesidad compulsiva de experiencias fuertes que le hagan olvidar aquello que han vivido en su trabajo. Esa experiencia compulsiva, esa necesidad compulsiva de experiencias fuertes es algo que no es algo moderno. Si vosotros leéis la situación de la clase obrera en Inglaterra de Engels, que es un trabajo casi etnográfico que Engels hace sobre los trabajadores de la industria en la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, Engels insiste mucho en esta cuestión. La generación de seres humanos que solo saben beber y pelearse. Y que han perdido toda capacidad de creación de un espacio propio al margen del trabajo para desarrollarse como hombres,
como mujeres, con personas con intereses culturales, para leer el periódico, para unirse a club, etc. Esto es muy importante. La explotación genera enfermedad. Enfermedades que tienen nombres diferentes en función de la cultura terapéutica que los distintos grupos de seres humanos vamos conociendo a lo largo de nuestra historia. Bien, ¿a qué llamamos explotación cultural? En la explotación cultural consiste, hemos pasado a la explotación económica, la explotación cultural consiste en lo siguiente. Es un término que yo he utilizado, se podía utilizar otro. Es cuando una actividad que realizamos para producir bienes o producir servicios, por ejemplo, Pepe Moreno Pestaña está produciendo una actividad que es contar los resultados de su investigación a un conjunto de hombres y de mujeres que lo están escuchando. Bien, esa actividad, la producción de este servicio o de este bien, que es trasladar lo que yo quiero saber, se encuentra parasitada por normas que la empeoran, pero que son socialmente dominantes. Por ejemplo, si debido a mi morfología física, debido a mi edad, debido a lo guapo o lo feo que sea, para mí supusiera un mundo ponerme aquí a hablar. ¿Me explico? Si debido al acento que tengo, yo por ejemplo cuando voy a Madrid, siempre, mira que yo soy de Linares y nosotros hablamos como los de Ciudad Real, siempre me veo forzando las eses. Y entonces empiezo a hablar porque estoy harto de que me digan, con ese andaluz que tienes tan bonito no te entendemos. ¿Me explico? Puede, digamos, ser una marca, digamos, lingüística, puede ser una marca étnica. El tipo de marcas étnicas que yo tenga, o las marcas del trabajo que estén presentes en mi cuerpo, me impidan realizar la actividad que estoy realizando. Bien, esto sucede, por ejemplo, cuando a una persona que está en política se le hace imposible seguir estando en política porque está gorda. Es un caso del que, si da tiempo, hablaremos enseguida. Es un caso de un testimonio que hemos recogido, pero hay muchísimos más casos. O, por ejemplo, cuando se le impone a una persona para trabajar debajo de una barra, llevar una determinada ropa que le resulta incómoda para la actividad física que realiza y, sobre todo, le genera situaciones extremadamente complejas en la negociación de fronteras con la clientela. Bien. Entonces, ¿qué es la explotación cultural? Lo que llamamos explotación cultural podría llamarse también explotación ideológica o de otro tipo. Una actividad, explicar algo, poner una cerveza, vender un pantalón, se encuentra colonizada por otras actividades, se encuentra como parasitada por otras actividades estéticas, corporales, semisexualizadas, que no son necesarias para la realización de la actividad. Por ejemplo, si yo soy enfermero o enfermera, tengo que trabajar sobre el cuerpo de alguien. Ahora, si yo soy enfermero o enfermera y tengo que trabajar sobre el cuerpo de alguien con un informe determinado, la actividad se me hace muchísimo más complicada. Es decir, se le imponen un tipo de pauta de desarrollo de la actividad que empeoran las tareas que se le encomiendan. Las tareas que se le encomiendan consideradas en sí. Aquí estamos explicando algo, aquí estoy poniéndote una cerveza y escuchándote lo que quieres, aquí estoy sirviendo un plato, te estoy aconsejando qué chaqueta comprarte, ¿vale? Pero puede haber sectores del empresariado, de la clientela, que consideran que ellos tienen derecho a que esa actividad se les genere con estereotipos sexistas, racistas, porque suponga excluir determinados cuerpos, etc. Pero, ¿por qué hablamos de explotación? Porque la actividad se podría desarrollar igual de bien o mejor sin el parasitismo de esas pautas culturales. Me voy a centrar en la explotación económica y cultural. Voy a utilizar
digamos, una presentación general y luego voy a acudir a casos, digamos, a experiencias biográficas específicas. Algo que es también muy importante sobre la cuestión de la conciencia. Aquí me vaya a permitir, digamos, un tecnicismo universitario, pero que yo creo que es útil. Cuando alguien gana a costa de otra persona que pierde, ¿verdad? Si yo en una relación, Clara y yo estamos compartiendo una actividad y lo que yo gano lo pierde Clara, se llama un juego de suma cero. Porque lo que gana A lo pierde B. ¿Vale? Si hay una actividad en la cual Clara y yo perdemos, es suma negativa. Bien. La explotación es un juego de suma cero. Unos ganan y otros pierden. Si fuera así, no se sostendría. O la gente aguantaría muy poco. La explotación es un tipo de juego de suma positiva. Alguien gana más, pero otro gana también. Esa es la gran defensa del capitalismo. Nosotros ganamos muchísimo, pero somos capaces de hacer las cosas mejorando la condición de vida de los trabajadores, como no son capaces de hacerlo los regímenes socialistas o las organizaciones socialistas. Con la marea alta, todos los barcos flotan, decía Margaret Thatcher. Esto es muy importante, porque si nosotros damos una visión extremadamente miserable de la condición de los trabajadores y de las trabajadoras, no comprendemos qué es lo que ganan. Y no comprendemos que en ocasiones estén con nosotros y con nosotras y que en ocasiones no estén. Eso es sumamente frustrante para las personas que militamos. Yo milito desde muy joven, de hecho, mi primer trabajo como liberal fue aquí, en Comisiones Obreras. Yo tenía, ¿tú te acuerdas? Porque entonces, claro, yo militaba en una organización que estaba a la izquierda de Comisiones Obreras. Yo fui liberado 6 meses para hacer elecciones sindicales. De hecho, esto es una alegría doble estar aquí, porque fue efectivamente mi primer empleo. Por supuesto, al ser humano que yo era entonces y al que soy hoy, aquello no lo consideraba un empleo, lo consideraba una actividad militante. Esto es muy frustrante, pero esto hay que tenerlo en cuenta. La gente gana cosas y por eso la gente tiene tanto miedo de la movilización política. ¿Por qué? Porque los efectos de la movilización política para los trabajadores y para las trabajadoras son terribles. Por supuesto, no vivimos en una dictadura todavía, aunque hay formas de represión extremadamente sinuosas que siguen presentes. Pero entrar en listas negras, perder tu empleo, que haya malas opiniones acerca de ti, puede fracturar una vida. Por eso es tan importante lo que hacéis. Y por eso es tan importante hacerlo con radicalidad y con cabeza. Y de hecho, las personas, por supuesto, no se trata de hacerle a nadie una cencerrada ni de montar en la bronca, pero las personas frívolas que destruyen las organizaciones colectivas son tremendas. Porque ellas a veces se escapan, pero dejan solos y solas a muchas personas que solo tenían la fuerza colectiva para defenderse. Esa otra razón del retroceso de la conciencia de clase. La gente no es que sea tonta. La gente sabe que paga un precio muy alto. Hay un libro que, si todo va bien, se va a traducir pronto en NACAL, de Vives Chiver, un investigador norteamericano que se llama La matriz de clase, que insiste mucho en eso. Es que tener conciencia de clase es algo muy costoso. Y solo produce beneficios cuando las organizaciones de clases son fuertes. Bien. Características de los empleos con explotación económica y cultural. Lo primero es que
Hay una característica general, no solamente en los empleos cualificados, sino no cualificados, que es la exigencia a los trabajadores y fundamentalmente a las trabajadoras de que encarnen, muestren en su complexión morfológica, la forma de su cuerpo y en la manera de arreglarse, la marca de la empresa. Eso es algo que modificó radicalmente los modelos corporales de la clase obrera. Frente al modelo corporal de los 60 y los 70, el mono azul, de repente se insiste, digamos, las empresas entran en una disputa porque los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras, muestren en su apariencia física cuáles son los valores de la empresa. Eso se conoce de muchas maneras: postfordismo, toyotismo, gestión posmoderna de la mano de obra. Se conoce de muchas formas. Lo importante es que cada vez más las empresas reclutan determinados cuerpos, no solamente por sus cualidades físicas, sino también por el aroma cultural que esos cuerpos desprenden. Eso no es nuevo. Hay estudios sobre los empleados en la Alemania de la República de Weimar, antes de Hitler, en los años 20 y 30, que dice que ya era una característica de los empleados, pero algo que se va extendiendo progresivamente a la clase obrera, a la clase trabajadora, en los 70 y en los 80. Es lo que se conoce como una desproletarización masiva del aspecto físico de la clase obrera. Esta otra razón importante, que la gente a veces con buena intención dice cosas un poco melonas, por las que muy poca gente se reconoce como parte de la clase obrera, porque la clase obrera está marcada con un estereotipo físico determinado, que no es el que se facilita y que no es el que se genera en los nuevos espacios de trabajo que estamos describiendo. Bien, esto hace que, por ejemplo, nosotros nos encontremos, pues, por ejemplo, cada vez más sea una costumbre entre los organismos de empleo la educación estética hacia los trabajadores y hacia las trabajadoras. Por supuesto, con poquísima conciencia de ese tipo de educación estética, qué tipo de ropa ponerse, cuánto tiene esa educación estética de sexista, de racista o de exclusógena de determinados cuerpos. Pero eso es algo importante. Vamos a empezar con un caso. A este caso le vamos a llamar Jara. Jara es hoy profesora universitaria. Durante mucho tiempo trabajó alternando sus estudios, se llaman los dobles trabajos, con su trabajo como camarera. Jara es una persona con una educación política fuerte, en el sentido una excepción a mucha gente de nuestra generación, porque pertenece a mi generación, y ella supo inmediatamente que se la contrataba en los bares por lo buena que estaba. ¿Por qué? Porque la función de Jara explícita era poner copas, la función implícita de Jara era mantener una efervescencia masculina en torno suya en la barra de los pubs donde trabajaba. Jara es una persona que durante mucho tiempo había desarrollado anorexia y bulimia. Una persona de complexión fuerte a la que le costaba muchísimo estar delgada. Es decir, las condiciones de producción del cuerpo de Jara, que ya vemos era digamos, también condición de acceso a un determinado lugar del mercado de trabajo, suponían una violencia física y psíquica permanente. Una persona que entraba en las ruedas constantes de subidas y bajadas de peso, en un entrenamiento intensivo que casi no le dejaba tiempo para otros proyectos, etc. Primer caso. Vemos como un oficio, el oficio de camarera, es colonizado por un patrón cultural extraído de la industria de la farándula, podríamos decir, para ir rápido, que condiciona física y psíquicamente el acceso de determinadas trabajadoras. Por supuesto, los horarios de Jara eran terriblemente duros, el trabajo físico a realizar también. Insisto mucho en esta cuestión del trabajo físico. La gente cree que el trabajo de servicio es un trabajo en que tú estás así y solo hablas.
El trabajo de servicios, seguramente, yo he hecho la prueba acompañando, digamos, a algunas trabajadoras de tiendas de moda, seguramente tiene más desgaste físico que el que tenía mi padre en una cadena de montaje. Tienes que coger cajas, vaciar cajas, luego volver a llenarlas, bajar los camiones. Con la mecanización, los puestos proletarios en una cadena eran agotadores, sobre todo era agotador el ritmo, el aburrimiento, aguantar a los jefes, etc. Pero en esto hay un trabajo físico enorme. Esto es muy importante. El desgaste físico es brutal y jornadas de trabajo malas, con cambios constantes de horario, impiden la recuperación física. Esto es algo constante. Esto se extiende más allá de los espacios laborales. Por ejemplo, Miguel es un testimonio que recogimos hace poco. Miguel nos cuenta, los nombres que estoy diciendo por supuesto no son los reales, Miguel nos cuenta cómo a las personas en su trabajo se las selecciona por cómo visten fuera del trabajo. Es el estilo de fuera del trabajo lo que hace que una persona sea elegida para desempeñar la función de coordinadora, jefa, responsable, etc. 5 minutos. Espérate a ver si está esto encendido. ¿Se le escucha bien a Pepe? A ver. ¿Está encendido ahora? ¿Está encendido? No. Es que se ha apagado. A ver, es que ahora se ha encendido. Ahora se ha encendido. ¿Se escucha ahora? Ah. Sí. Bien. Muy importante. Muy importante. La actividad de la empresa empieza a ser cada vez más porosa respecto de la vida cotidiana. Esto es algo que aparece mucho cuando se habla con personas que trabajan en tiendas de moda. La necesidad constante de irse de farra con los jefes. O de irse a convivencias en las cuales no se entiende muy bien cuáles son los resultados técnicos de mejora de la actividad que proporcionan, pero que permiten, digamos, la generalización de una especie de sentido de casta. Un ejemplo, vamos ahora a hablar de Sofía. Sofía es una persona que está completamente contenta con su trabajo. Ventajara lo lleva muy mal, Sofía lo lleva muy bien. Una persona que además está contentísima de asesorar en bodas, bautizos, comuniones, a cada una de las mujeres que conoce sobre cómo tiene que ir vestida. Trabaja en una tienda de moda. Una persona que cuando habla te describe con una precisión enorme, lo cual supone por otra parte un esfuerzo cultural de primer tipo y que no hay que despreciar en absoluto, sino que habría que reconocer cómo debe uno ir conjuntado a cada una de las situaciones sociales en las que se enfrenta. ¿Cuál es el problema de Sofía? Sofía desarrolla una actividad cultural de un calibre enorme, casi podríamos decir que es un eslabón de la cadena de la moda. Pero ¿cómo la desarrolla? Con jornadas de trabajo que raramente son de 8 horas y con cambios continuos de turno. Alterna dos tipos de estados de ánimo. El primer estado de ánimo que funciona al principio de su relación laboral es el de euforia. Está contentísima de lo que es y de lo que hace. Cuando el estado de euforia empieza a ir mal, aparecen las varices, aparece el cansancio, aparecen los dolores de espalda, aparece la incapacidad de regular las comidas, aparece la incapacidad de regular la propia vida familiar. Y la vida de Sofía empieza a ser una constante entrada y salida en enfermedades físicas variadas o en enfermedades psicológicas mal definidas. Bien, ¿qué nos encontramos en estos casos? En primer lugar, y voy resumiendo, en primer lugar lo que encontramos son empleos con un desgaste físico derivado de un gasto enorme de energía y con horarios que impiden la recuperación de ese desgaste físico. Además, esos empleos, donde el desgaste físico es fortísimo, suelen tener
exigencias culturales, por ejemplo, de apariencia morfológica, de apariencia del propio cuerpo, que requeriría un nivel de cuidado de la comida que la propia repartición de los tiempos de trabajo y de ocio y digamos, la escasez salarial de las trabajadoras y de los trabajadores impide. Esta sería la primera cuestión importante. ¿Qué significa esto desde el punto de vista sindical? Una exigencia sindical fundamental contra la explotación es, en primer lugar, conocer bien cuáles son las actividades que se realizan, su carácter físico y emocional, y exigir condiciones de recuperación de las mismas. Si la gente tiene que comer de una determinada manera, tiene que haber comedores con una comida específica. Si la gente tiene que trabajar 8 horas, tiene que poder descansar y no cambiar de turno. Si la gente acumula enfermedades profesionales de tipo psicológico o físico, tiene que tener atención. Si la gente tiene que asesorarse acerca de cómo presentarse ante una clientela, y habría que ver si eso es legítimo o no, tiene que tener quien le ayude a ello. Es decir, la primera cuestión importante es hacer un balance de cuáles son las actividades, no las que dicen las empresas que se realizan, sino las que efectivamente realizan las trabajadoras y los trabajadores, porque son las que implícitamente se les exige, y que eso se pueda reproducir de manera adecuada. No se puede trabajar en una tienda de moda y comer en 15 minutos, porque está agotada y porque el tipo de morfología que se te exige no te permite atragantarte en 15 minutos. Primera cuestión importante. La segunda cuestión, explorar cuáles son los efectos degradantes psicológicos y físicos de las actividades que se realizan. Determinados tipos de uniforme, determinada apariencia física, determinada exclusión de los cuerpos cuando alcanzan un umbral de edad o cuando engordan porque se han quedado embarazadas, porque han tenido una enfermedad, por lo que sea. Si se exigen actividades de control de ese tipo, hay que explicar muy bien que esas actividades tienen efectos psíquicos y físicos. Y por tanto las actividades son legítimas o no en función de si permiten una recuperación normal y si permiten una gestión normal. Si no permiten una gestión normal, esas actividades son ilegítimas. Esta es la segunda cuestión importante. Primero habéis visto censo de las actividades que realizamos. En segundo lugar, esas actividades, ¿qué efectos tienen? O sea, aquí para ascender hay que controlar el peso. ¿Y cómo se controla el peso cuando tienes 30 años? ¿O 40? Hay aquí un gimnasio, han metido un asesor deportivo, lo hace la gente porque se salta las comidas. ¿Esto qué tipo de prestación laboral es? En tercer lugar, hay que, una vez que somos conscientes de cuáles son las actividades que realizan las trabajadoras y las trabajadores, tenemos que sacarlas a la luz. Porque hay muchas actividades que se realizan que no son reconocidas. Por ejemplo, se planifica, tienes que hacer algo. Pero nosotros sabemos que esto solo se puede hacer cuando alguien ayuda a otra persona. O que esto solo se puede hacer cuando te quitas horas de la comida. O que esto solo se puede hacer cuando te queda tiempo después de haber terminado tu horario de trabajo. Hay que exigir el reconocimiento de las cualificaciones. Las cualificaciones es lo que se exige a las personas que trabajan para contar algo. No, ahora mismo podéis levantar a alguno de ustedes y decir, esta señora es un soplagaita, no sabe de lo que está hablando, está negando que yo tengo una cualificación aquí para hablar. Lo mismo sucede en una tienda, en una barra, en donde fuere, en una empresa, etc. Las cualificaciones tienen que emerger, salir a la luz y exigir reconocimiento. En cuarto lugar, y esto es lo más importante, y con esto termino, hay que ver
las actividades que se le exigen a los trabajadores y a las trabajadoras si se pueden exigir en una sociedad libre y en una sociedad democrática. Que no esté fundada en prejuicios sexistas, es que lo pide la clientela ya. Y cuando pide a la clientela arrancarle el corazón a alguien, ¿qué hacemos? Prejuicios racistas, sexistas, edadistas, o no lo llaméis así, formas de concebir la actividad profesional que nada contribuyen a la calidad de la actividad, sino que lo único que hacen es recompensar los prejuicios delirantes de determinadas personas que se benefician de esa actividad. Bien, por tanto, como veis, es un combate en dos planos. El de la explotación económica, la recuperación de nuestros cuerpos, y el de la explotación cultural, la asignación a nuestros cuerpos de exigencias que nada contribuyen a que la actividad se desarrolle bien. Lo único que contribuye es a el desarrollo y la estabilización de estereotipos sociales completamente dañinos. Lo dejamos aquí si os parece y comentamos un rato. Muchas gracias. Bueno, pues con la exposición de que pues, se abre, ¿no? Nos hacemos conscientes de muchos problemas y muchas situaciones que sufrimos en nuestro día a día y que a lo mejor no nos paramos a pensar de manera detenida. Así que bueno, se abre un turno de palabra. Quien quiera intervenir, pues que levante la mano y empiece. ¿Hay alguien que quiera intervenir? ¿Alguna persona que quiera hacer alguna reflexión? ¿Que quiera contar? Dani. Que al final de la exigencia hay que poner solución, o no solución, sino medio para poder hacerla cumplir. Pues, por ejemplo, un comedor. Eso es darle carta de naturaleza o legitimidad. Pero yo creo que aquí está en gran lugar. Es legitimar esa exigencia que tengan en una empresa, un término de nosotros, en un convenio colectivo, digamos, venga, vamos a negociar más tiempo de comida, que exista un comedor y que la comida además venga determinada por nutricionistas. Estamos reconociendo que se nos puede hacer esa exigencia, además de legitimando el mismo papel, y por tanto no podemos pelear frente a eso, ¿no? Y hay una segregación también de los trabajadores que pasa por aquí, por medio de este aspecto físico o no. Eso es una duda. Y surgió otra reflexión, decía un informe de Comisión Europea que el 40% de las patologías de las enfermedades mentales tienen solución en el centro de trabajo, ¿no? ¿Qué vínculo puede tener eso con un poco lo que nos acaba de comentar? De exigencia de más allá de la Pues yo diría, Dani, la enfermedad es el modo en que la gente experimenta la explotación de manera individual. ¿La explotación qué significa? Pues que tu cuerpo deja de ser capaz de hacer aquello que se le manda. Quien dice tu cuerpo dice también tu espíritu, tu alma, tu mente, tu cabeza, como lo queramos llamar. El tipo de persona que tú eres no se encuentra en condiciones de seguir con la misma dinámica con la que se gana la vida. Esto es un parágrafo de la filosofía del derecho de Hegel maravilloso. Dice, si uno firma un contrato y en el contrato se le trata de tal forma que vuelva, no lo dice así, lo dice a la manera de Hegel, que es tremendamente más complicada, pero que básicamente se puede reducir así. Si uno firma un contrato, una persona libre firma un contrato con otra,
y las exigencias del contrato son de tal tipo que acaba en una situación diferente a aquella en la que se encontraba cuando firmó el contrato, porque no tiene ninguna diferencia entre su tiempo de trabajo y su tiempo de vida, podemos decir que una persona libre, pero formalmente una persona libre, en teoría. En la práctica un siervo o un cuasi esclavo. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La manifestación de la experiencia de la cuasi servidumbre de los cuerpos de manera individual. ¿Existen condicionantes genéticos de la enfermedad? Podríamos entrar en un debate muy especializado al respecto. Yo, antes de dedicarme a estas cuestiones, estudié mucho sociología de la enfermedad mental, pero por supuesto no soy especialista. Pero sí diría, la enfermedad es el modo en que la gente vive individualmente las consecuencias de la explotación. Y además teniendo en cuenta un aspecto muy viscoso de la explotación al que me he referido antes. Una persona que está explotada no es como una persona que está dominada, que está golpeada o que está coaccionada. Es una persona que gana algo con lo que hace. Y que por tanto está unida a esa identidad. ¿Me explico? No. Que una vez que te sientes organizado en lo que tú ejerces, el trabajo que tú haces, te cuesta más hacerlo, ¿no? Y al final todo el mundo, haciendo su trabajo, al final por la carga de trabajo que hay o tal, siempre te sientes al final con el paso del tiempo más agotado. Ahí vienen las vacaciones, para que tú te estés con todo, pero después son relativas. Entonces, esa suma positiva, como lo he dicho antes, ese juego. Bueno, yo no diría que yo estoy explotado. No, pero yo no diría que yo estoy explotado, yo no diría que las personas que me rodean están explotadas. Pepe es profesor universitario, hay muchas dificultades, pero yo no diría que estoy explotado. Por los salarios, por el reconocimiento de mi trabajo, por el tiempo de descanso que tengo, por la capacidad de gestionar mi trabajo. Yo, desde luego, si yo dijera que yo soy explotado, visto lo que veo todos los días cuando hablo con otras personas, yo sería un hipócrita absoluto. Pues luego puedo ser una mala persona, un loco perdido, un imbécil, que incluso en circunstancias excelentes hace que las cosas le vayan mal, pero esa es otra cuestión. Yo no estoy agotado, con exigencias, por ejemplo, de enseñanza enormes, de publicación compulsiva, yo tengo vacaciones relativamente correctas. Yo tengo condiciones excelentes. Ojalá el 70% de mis condiciones las tuvieran todas las personas con las que yo hablo. Cuando yo hablo de la explotación es algo mucho más serio. Y no tiene que ver con el agotamiento normal, digamos, del ciclo de vida, que hace que finalmente las personas nos jubilemos porque ya no podamos hacer las cosas bien. Hablo de que personas sin determinaciones de enfermedad extrínsecas al trabajo se ven progresivamente incapacitadas para hacer lo que hacían sin muchos problemas. De hecho, si yo os invito a que leáis el capítulo del Capital, libro 1, sobre la jornada de trabajo. De lo que habla Marx no es de la plusvalía, sino de la degradación de los cuerpos de los trabajadores. De las condiciones de semi-esclavitud que hace que los trabajadores, cada día enfermen antes, tengan vida más monótona, estúpida y alienada. Esto es muy importante. Yo no diría que yo estoy explotado, yo no diría que mucha gente con la que yo he hablado, por ejemplo, en el sector de la sanidad, en el sector de la enseñanza, en el sector digamos, de gestión empresarial, está explotada. Hombre, las vidas pueden no ser excelentes, pero tienen niveles de consumo, reconocimiento, pueden definir su trabajo. Alguien puede venir a hacerte daño porque siempre te encuentra un idiota al lado, pero eso es el mal de la vida, ¿verdad? Siempre hay alguien tonto y le dan un puesto más alto, eso siempre pasa. O alguien más malo y le dan un puesto más alto, eso siempre pasa. Pero no hay explotación. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Estamos hablando de la generalización de una situación de cuasi enfermedad en sectores muy amplios, de trabajadoras y trabajadoras muy jóvenes, que entran y salen continuamente de la enfermedad mental
o de la terapia y del agotamiento. Mi impresión es, una de las cosas que yo diría, independientemente de lo que podría decir un especialista en psiquiatría, es eso depende de la vivencia individual, de ritmos de trabajo y de exigencias laborales que hacen que los cuerpos colapsen, no puedan seguir funcionando. Que lo que se llama la reproducción de la fuerza de trabajo, el descanso, pero no solo un descanso, sino digamos un descanso con ciertas condiciones físicas, intelectuales y de calidad, no se produce. Respecto a la primera cuestión que señalaba Dani, aquí hay un problema enorme de muchos tipos. Exigir comida equilibrada puede ser una concepción a pautas dominantes, pero no es lo mismo aceptar que más allá de la talla 40 no haya uniforme para las vendedoras. Que más allá de la talla 40 no haya uniforme para las vendedoras es algo que produce una exclusión social enorme y que hace que muchos cuerpos solo puedan acceder a esa pauta exigiéndose o haciéndose violencia. Eso son dos cuestiones distintas. Nosotros, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero nosotros, por ejemplo, hemos insistido, yo soy vicedecano de Cultura en mi facultad, hemos insistido en que se amplíe el tipo de comida que se ofrece en la cafetería. Hemos tenido la colaboración, por la empresa se ha portado, funciona estupendamente, el tipo de comida que se hace, la variedad, etcétera. Son dos cosas diferentes. En cualquier caso, el problema que tú planteas existe y es real. Hay que huir de dos polos. El primer polo es el de aceptar como naturales todas las condiciones que ponen las empresas. Sobre eso ya hemos dicho. Segundo polo del que hay que huir, la acusación de puritanismo hacia la izquierda. Os recuerdo que la primera vez que hablamos sobre este tema en el sindicato hubo personas que se quejaron de que precisamente las empresas eran extremadamente restrictivas con formas, podríamos decir, más creativas de arreglarse cuando iban a su puesto de trabajo. Esto es algo, sí es algo que quisiera comentaros, que exige que cada uno de nosotros y de nosotras discute acerca de cuáles son las obligaciones profesionales que tiene. Y es algo que tiene una importancia enorme en la actividad sindical. No es solamente cuestión salarial, que lo es. No es solamente cuestión de descansos, que lo es. Es qué tipo de bienes y de servicios ofrecemos y qué es legítimo que la gente nos pida. Sobre todo porque una de las formas fundamentales de legitimidad del capitalismo hoy es lo que llaman los especialistas la disociación entre la condición de trabajador y la condición de cliente. ¿Qué significa eso? La gente acepta condiciones de trabajo muy malas, pero si tiene dinero, sea por los salarios, sea por los créditos al consumo, eso queda compensado comportándose como cliente como si uno fuera un señor feudal. Y ves a la misma persona absolutamente explotada en su trabajo y teniendo un nivel de consumo o un estilo de consumo, el nivel por supuesto no, de estrella del fútbol. La disociación entre la condición de trabajador y de cliente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una cuestión básica que también yo creo que debería plantearse de otra manera. Cuando se habla del neoliberalismo se comete un error. Lo que conocemos nosotros no es neoliberalismo. No es que se recorten los salarios, se degraden las condiciones laborales, sí. Pero las sociedades, por ejemplo las nuestras, no subsistirían si solo sucediera eso. Eso va unido a créditos masivos al consumo proporcionados por la banca y la conversión de cada persona en un experto gestor financiero. Es lo que se conoció en la crisis de 2008.
¿Esto cuál es el beneficio? Es lo que llaman los especialistas keynesianismo del precio de activos. Keynes es transferencia de renta, es por el nombre del economista que decía que había que transferir rentas porque si no se perdía el poder de mercado. Precio de activos es porque se invita a cada persona que convierta, por ejemplo, su casa, un terreno que tiene, una herencia, el coche, en un activo financiero que le pueda garantizar, que pueda garantizarle convertirse en receptor de crédito. Y eso genera un tipo de clase trabajadora muy particular, absolutamente endeudada, con condiciones laborales pésimas, pero con condiciones de consumo, pese al endeudamiento, enormes. ¿Qué significa esto? Para la labor sindical es importantísimo discutir si lo que mandan los clientes y lo que manda la empresa forma parte de las condiciones de la ciudadanía democrática. ¿Me explico? Esto es importantísimo. Yo como camarera, ¿qué tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que venir vestida de esta manera? ¿Cuáles son las funciones de ser una camarera? ¿Cuáles son las funciones de ser recepcionista en un hotel? ¿Por qué tengo que ir de esta forma? ¿En qué mejora o empeora la información, la cerveza o el Cuba Libre o los cacahuetes que pongo, ir vestida de este modo o de este otro modo? ¿Lo manda la clientela? Sí. Pero por la clientela se puede colar cosas que son absolutamente incompatibles con lo que es la condición de ciudadano. Esto es un debate enorme que hay que tener respecto de las culturas profesionales. Cuando se hacen los catálogos de puestos de trabajo se juega uno mucho. Porque no solamente se define en qué puestos de trabajo hay, sino también se define algo muy importante, lo que hay que entrar claramente. ¿Cuál es el contenido del trabajo que realizamos? Y luego dirán los clientes, misa. Porque que venga alguien borracho como una cuba a decir A, B o C, para mí no es relevante a la hora de definir mi actividad. Entonces, eso es un debate importantísimo. El trabajo supone una forma de ciudadanía, al menos en las sociedades democráticas. Si vamos a sociedades, digamos, donde una nueva capa de patricios, llamados capitalistas, tratan en condiciones de servidumbre a trabajadores que están al albur de sus caprichos, entonces ya no son sociedades democráticas. ¿Me explico? Ese es un lugar central de la acción sindical. La hace muy compleja, pero es fundamental. ¿Alguien más quiere intervenir o quiere reflexionar o dar su opinión? Cualquier cosa. Yo quisiera hacer una reflexión. Quisiera saber si existe una línea de trabajo en Comisión Obrera o en general en los sindicatos de manera global para tener un control del rendimiento del trabajo. Porque todo esto que estamos hablando del reconocimiento de actividades, reconocimiento de cualificaciones, etc. Digo que realmente no existe un control del rendimiento de actividad de una persona trabajadora, ni para positivo ni para negativo, ni para reconocerte que trabajas mucho o para reconocerte tu cualificación y el exceso de actividades que realizas, ni para reconocer la falta de trabajo de otras personas. Entonces, al final, esto también genera muchísima desigualdad entre trabajadores en un mismo centro y también genera muchísima explotación. Entonces, yo creo que tal y como está ahora mismo el sistema, al carecer de este sistema de reconocimiento realmente del rendimiento laboral, pues realmente se nos está escapando. Yo creo que no se puede controlar un trabajo, por ejemplo, por fichar las horas que echan en el trabajo, sino realmente por el rendimiento laboral. Y ahí es donde se va realmente a tener un dato tangible de una explotación, de un exceso de actividades de una persona y en su instituto también. Bueno, una cuestión muy buena que abriría, podríamos estar hablando muchísimo sobre esto. ¿Por qué? En primer lugar, la cuestión que señalas es algo que se ha destacado mucho, sobre todo por las teóricas feministas, que insisten en lo que ellas llaman los talleres ocultos del capital.
Los talleres ocultos del capital son dos cosas. Cómo es el trabajo doméstico y emocional de las mujeres el que permite que los niños, los hombres, vuelvan al trabajo y ellas mismas cuando trabajan en la esfera doméstica. Pero también que hay un montón de actividades de cuidado, de empatía, de atención, que fundamentalmente son femeninas, aunque no solo, que son las que permiten que los centros de trabajo sean soportables. Por supuesto, son un tipo de actividades que no emergen y no se encuentran reconocidas. Es un tipo de trabajo, por ejemplo, emocional. De la persona que está atenta a que nadie se quede solo cuando se toma el café, de la persona que está atenta sobre el estado de ánimo de otra persona, de la persona que no se permite, eso es típico de los tíos, montar una bronca y una pelea homérica por cualquier estupidez. Ese son tareas fundamentales en el desarrollo de la actividad laboral que constituyen un tipo de competencias que no están reconocidas. ¿Por qué? Porque se adscriben naturalmente, aunque no solo a las mujeres, y se consideran que ellas las hacen naturalmente. Es evidente que una adecuada consideración de lo que efectivamente pasa en el trabajo requiere considerar las competencias emocionales, intelectuales, cognitivas, afectivas, que permiten que un espacio de trabajo sea presentable. Si un espacio de trabajo, un espacio de pelea de gallo y de desafío cotidiano, a los 3 días allí no hay nadie que se hable. La primera cuestión. La segunda cuestión es la de la cuantificación. Es imposible. El tipo de actividad que se relaciona y que hace posible que cualquier acción humana que nosotros desarrollamos, sindical, laboral, etcétera, supone una aportación tan compleja de un colectivo que es imposible separar lo que aporta cada uno y atribuirle una recompensa específica, excepto en el caso de los gorrones, excepto en el caso de las personas que no hacen nada o empeoran las situaciones y luego se benefician de los demás. Los gorrones sí son fácilmente detectables. Un gorrón es aquel que no aporta nada pero que se beneficia, ese sí. Pero cuando unas personas en un equipo están desarrollando una actividad común, cuando unas personas en un equipo están desarrollando una actividad común, es muy difícil separar qué es lo que cada persona aporta, porque eso se va entremezclando en una sinergia muy específica y atribuirle recompensas distintas, un efecto de equipo. De hecho, una de las primeras definiciones de la explotación fue de un socialista libertario, un anarquista, se puede decir, Pierre-Joseph Proudhon, que era alguien legendario en el anarquismo antes de Bakunin y de Kropotkin, un socialista del siglo XIX que decía: aunque un empresario le paga a 100 trabajadores todo su esfuerzo, siempre hay explotación. ¿Por qué? Porque no ha pagado el 101, que es el más importante, derivado de su cooperación productiva. 101 personas coordinadas son infinitamente más que el esfuerzo del concurso individual de 100 personas separadas. Eso lo encontráis en una obra maestra del pensamiento socialista que se llama ¿Qué es la propiedad?, donde está la famosa frase: la propiedad es un robo, porque te aprovecha de un trabajo colectivo no reconocido. Y es una de las definiciones más interesantes de la explotación. Entonces, dos cuestiones. Lo que señala es fundamental, hay que hacer emerger esas actividades, pero esas actividades no son cuantificables. Cuando una empresa, por tu trabajo, te dan ese estudio de productividad, como se ve el proceso, cada uno hace un papel individual de cosas productivas que se le controla, se le da un punto, no se le da otro, como se ve. Hombre, tendría que ver en detalle cada caso específico, ¿verdad? Lo que yo conozco de los trabajos que yo he hecho, la productividad mía, por ejemplo, como investigador, es indisociable de tener un equipo de trabajo, un espacio de diálogo y un lugar que no me vuelva loco. O que no esté todo el día enfadado. ¿Me explico? En el que recojo mucho de cosas que me cuentan mis amigas y mis amigos y en el que ellos recogen mucho de cosas que yo les cuento a ellas.
Si estuviéramos haciendo un estadillo de lo que cada uno nos contamos uno a otro, yo creo que la situación se degradaría. ¿Me explico? Entonces, yo diría, pues que lo poco bueno que yo haya podido hacer en mi vida, en los trabajos que yo conozco, yo he sido trabajador social, buena parte yo fui trabajador social 3 años en el Ayuntamiento de Granada y luego ya he sido profesor universitario durante mucho tiempo. Yo sé lo que son los malos ambientes de trabajo porque son sitios donde no quieres ir. ¿Me explico? Entonces, yo diría, la productividad siempre es un efecto de conjunto. Yo en eso soy un socialista antiguo. Aunque habría que ver cada caso. Habría que ver cada caso. Una empresa no es para todo el mundo, sino para ciertas personas. Lo cual, o sea, lo que está es dividiendo a la clase obrera. Claro, y luego... Eso pasa en muchas empresas. Claro, claro. Y luego, por ejemplo, las formas diferentes de reconocimiento del mérito. La cantidad de trabajo que está hecho por personas, por ejemplo, que son, hablo de mi espacio, que son becarias, que son mujeres, trabajo de atención a los alumnos, etcétera, mientras otras personas se dedican, por ejemplo, a dar conferencias, publicar, etcétera. Las actividades hacen que funcione el principio de que le darás más al que más tiene. Una consideración justa, creo yo, es que un espacio de trabajo como el mío, los conserjes, las personas que limpian, las personas que arreglan los ordenadores cuando van mal, las personas que asisten a un seminario, todas ellas son fundamentales para que podamos seguir dando una educación de calidad. Y que el día que las personas no limpian, o el día que no vienen a arreglarte el ordenador, o el día que no tienes quien te abra la puerta, te das cuenta de los centrales que eran esas personas. O si, por ejemplo, se te cuela, digamos, alguien que está como una regadera, en el sentido moral de la palabra, no psíquico, y pues no te da la llave equivocada, te empieza a insultar. En ese día te das cuenta lo fundamental que es para la enseñanza las tareas que no son solamente educativas, ¿no? También se ha referido en que hay muchos trabajadores que no se sienten clase obrera. Muchísimo. Y yo digo, yo no meto a todo el que tiene una nómina. Claro. Esa es la clase. Pero ahí digamos, sí, esa es la manera en que yo también tiendo a pensar, pero ahí hay que comprender una cosa. Hay muchas personas que no tienen nómina porque son trabajadores que trabajan como autónomos porque actividades que antes tenían grandes industrias se han externalizado. Esas personas son empresarios. Hace 50 años tenían una nómina. También hay muchas personas que antes eran pequeños comerciantes que han pasado a formar parte, por ejemplo, de las estructuras del Estado con empleos cualificados, o su hijo han ascendido a empleos cualificados, que sus condiciones de vida son mucho mejores que las de algunos empresarios. Entonces, desgraciadamente, hoy, por más que a mí me disgusto, me gustaría que las cosas fuesen más claras, tenemos empresarios que se autoexplotan y que, sin embargo, son absolutamente hostiles a la izquierda. Yo lo veo muchos días cuando me estoy tomando una caña. Y son personas que antaño hubieran formado parte de la plantilla de una empresa. Las actividades se han externalizado y ellos, autoexplotándose a sí mismos y explotando a otros trabajadores, que a saber explotan a otros trabajadores en la dinámica feroz de las subcontratas, no se consideran clase obrera. Y tenemos personas que tienen una nómina y que tienen condiciones de vida, bueno, no es mi caso, ¿no?, pero tienen condiciones de vida de marajá. Entonces, la clase obrera es algo muy importante en la historia de los movimientos populares. Mucho. Gramsci lo llamaba la historia de los subalternos, de los movimientos de organización de los subalternos, pero tuvo su comienzo y su fin en la historia. Antes de la clase obrera había otra forma de definición de qué era ser dominado: campesinado, pequeña burguesía urbana. Y hoy estamos, creo yo, obligados
a pensar en una nueva forma de definición de las formas de explotación, que no son las que definieron al proletariado, creo yo. Ya. Pues nada, Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por tu intervención.